Voy a poner pantalla completa. ¿Ahí ven en pantalla completa? Sí, se ve bien. Sí, sí. Bien. Bueno, la clase de hoy la voy a dedicar a eh, que, que puedan tener una idea y una comprensión de por qué le damos tanta importancia al perceptrón multicapa. ¿Por qué consideramos que es como la célula madre de, de todo lo que es aprendizaje supervisado? Eh, Varias veces les insistí en que es un modelo muy básico y por eso muy universal, este, y que tiene una presencia a lo largo de toda la historia del conexionismo, ¿no? Hasta llegar a los modelos más avanzados de... Un segundo. A los modelos más avanzados de eh, arquitecturas profundas. Entonces, voy a mostrarles 5 o 6 aplicaciones. Algunas ya las comenté, pero quiero que vean la versatilidad que tiene. Puede hacer casi todo, salvo algunas cosas que son intrínsecamente estructuras eh, que están orientadas a eh, la captación, por ejemplo, o el aprendizaje de distribuciones con un fuerte sentido espacial, donde hay modelos de aprendizaje no supervisado que son verdaderamente apropiados para ese tipo de cosas y el perceptrón multicapa no. Pero aún en algunas tareas que ahora les voy a mostrar algunas, que son eh, intrínsecamente em, em, aptas para otros tipos de arquitecturas, el perceptrón multicapa se puede adaptar. Habíamos hecho una especie de taxonomía, ¿se acuerdan? Clasificando en 3 grandes grupos las aplicaciones posibles. Habíamos hablado de regresión, de clasificación y de compresión. Bueno, había puesto un ejemplito básico en cada una de los grupos y y vamos a ver un poquito algunas cosas relacionadas con cada grupo y algunas más. Empecemos por un problema arquetípico, que es la compresión de datos, con una cantidad de implicancias en cuanto a la transmisión, recuperación y almacenamiento eficientes de grandes masas de información.
esto tiene un impacto creciente en los últimos años con la irrupción de eh, los, big, los Big Data y todas las técnicas eh, apoyadas fuertemente en eh, cantidades de datos que hace pocos años eran inéditas, ¿no? Entonces, eh, veamos un ejemplo muy clásico, que es comprimir imágenes. El problema es el que les comentaba. En general es un proceso costoso transmitir imágenes de alta resolución. Las redes neuronales tienen ventajas, eh, pueden completar fuentes de información que están incompletas o deterioradas o que traen ruido. En particular, los modelos basados en perceptrones autoasociadores, de los cuales ya un poco habíamos hablado, son las que han hecho carrera, digamos. Acá tenemos un esquema muy básico de un autoasociador, ¿no? Esta es la base del autoencoder, del famoso autoencoder, que después evoluciona a arquitecturas profundas como los autoencoders apilados, los autoencoders profundos. La que ven dibujada ahí es la arquitectura básica, ¿no? Una red de dos capas, perdón por el ruido, un segundo que voy a ver si puedo neutralizar. Entonces, espero que tengamos un poco de silencio durante un rato. Entonces, el autoencoder básico, ¿en qué idea se basa? Se basa en tratar de comprimir la señal, una señal en principio muy, eh, muy altamente dimensional. Vamos a suponer que n, la cantidad de entradas, es mucho más grande que el número de unidades ocultas. Entonces, es interesante la posibilidad de obtener una codificación en la capa oculta que sea verdaderamente eficiente, es decir, que tenga un número de dimensiones m apreciablemente menor que n. Eh, Este es un ejemplo sacado de los tantos, de los miles de trabajos que se hicieron con este tipo de planteo. Lo pongo porque da una idea de que las dimensiones y la cantidad de parámetros que se necesitan no son este, tan terribles, ¿no? En este trabajo, por ejemplo, se agarraban imágenes de 256 por 256 píxeles, y lo que se hacía era pasarle eh, un, un arreglo con una especie de patch de 8 por 8 dígitos, es decir, en píxeles. Era una imagen en principio en blanco y negro,
y lo que se hacía era ir aprendiendo a codificar en la capa oculta esos parchecitos de 8x8 y recuperarlos a la salida. La red entonces debía aprender a asociar cada uno de estas matrices de 8x8 consigo misma y de esa manera tener una codificación que podía ser obtenida para comprimir y para, por ejemplo, transmitir o almacenar, y además sabía cómo recuperarlo aplicando la capa, voy para atrás, la capa oculta. Acá tenemos el decodificador. Este sería, acá en esta matriz de pesos estaría el codificador, y en esta matriz de pesos estaría el decodificador. Habíamos visto la vez pasada que M tenía que ser, en principio, como condición suficiente, eh, mayor que el logaritmo en base 2 de n. Ahora, también habíamos comentado que esto no era excluyente, porque si permitimos activaciones eh, no necesariamente eh, bipolares en esta capa de la red, podemos obtener codificaciones más eficientes eh, sin que se cumpla estrictamente la condición esta que les decía, ¿no? De m mayor o igual que el logaritmo en base 2 de n. Eh, bueno, en este trabajo en particular los parámetros fueron estos, ¿no? Se usó bueno, una sola capa oculta de 20 neuronas, un número em, de arreglos, esto sería para cada imagen a transmitir, ¿no? Entre 100 y 400, y bueno, este sería el eta, la learning rate, y aplicando un momento de 0.2 se obtenía una muy aceptable calidad en la recuperación de la imagen. O sea que este es un caso, digamos, un problema testigo, ¿no? Donde todo esto después es desarrollado ampliamente a lo largo de los años con todas las arquitecturas feed-forward profundas, pero bueno, la célula originaria es el simple autoasociador basado en el perceptrón de una capa oculta. Por eso lo quería ampliar un poquito, porque es muy importante, me parece muy importante que quede claro, ¿no? Porque el perceptrón multicapa ocupa prácticamente la mitad de este curso, ¿no? Eh, Pasemos ahora a algún problema del otro grupo, el grupo que llamamos clasificación, el grupo de aplicaciones llamadas de clasificación. Y esta es una aplicación que también se popularizó mucho. eh, Acá el perceptor multicapa está en su salsa, digamos. ¿En qué consiste esta aplicación a un problema de clasificación? Lo que se pretende es clasificar clientes, potenciales clientes. Una financiera, un banco, quiere saber, antes de otorgar algún tipo de producto, como un crédito, una tarjeta, eh, quiere saber si el candidato es confiable, es cumplidor, eh, o su historia
financiera deja que desear, ¿no? Entonces lo que se hizo, este, esta también es una aplicación concreta de la cual tengo todos los datos, ¿no? Eh, lo que se hacía era, llegaba un candidato que solicitaba algo, algún servicio, bueno, investigar. Eh, por empezar, se creaba un archivo con todo su historial, empezando por sus datos, su estatus adscripto, ¿no? El sexo, la edad, para empezar, y después un montón de datos relacionados con su historia, con su historial, con su hoja de servicios eh, bancaria o financiera. Podemos detallarlos un poquito, ¿no? Por ejemplo, acá dice volumen de consultas, última consulta, problemas, tiempo, distintas antigüedades de los problemas, 5 grupos, y 5 grupos de tipos de problemas. Y además, otro ítem que es relacionados, que ahora lo explico. Bueno, sexo, edad, el volumen de consultas es la cantidad de consultas registradas a la fecha tope, registradas por otras entidades que pidieron información sobre la persona o la empresa. Última consulta es la antigüedad de la última consulta en meses a la fecha tope. ¿La fecha tope qué sería? Sería, hasta cierta fecha se acumula información sobre el candidato. Después de esa fecha tope, los resultados o las acciones del candidato eh, van a ser usadas como la variable a predecir. Es decir, hasta cierta fecha tope yo guardo historia. Después, con toda esa historia, yo quiero predecir el futuro, que va a ocurrir con él. Entonces, la idea era ir construyendo historiales donde una persona, una empresa, tenía hasta cierta fecha una cantidad de información que hablaba de su pasado. Y después de esa fecha, ¿qué pasó? Eh, y relacionar las entradas, que son toda esa información antes de la fecha tope, y las salidas que serían, bueno, ¿y qué pasó después? Bueno, los problemas por antigüedad se clasifican problemas muy recientes, menos de un año, un poco menos recientes, entre 1 y 3 años, etc. Y por tipo, son tipos de problemas que puede haber tenido. Cierres de cuenta, juicios, quiebras, etc. Y bueno, acá está explicado lo de la fecha tope, ¿no? Eh, entonces, un individuo que después de esa fecha tope, estamos hablando de cómo se armaría el conjunto de entrenamiento, un individuo que después de esa fecha tope tuvo un comportamiento, eh, digamos, no sé, no, se volvió moroso, no pagó un crédito o no levantó una hipoteca, etcétera, es clasificado como no confiable. Entonces así se arma un archivo de antecedentes que van a servir para entrenar a esa red, a ese perceptrón. En estos casos, en general, las situaciones anómalas suelen configurar una proporción bastante más pequeña del conjunto de
instancias que uno posee. En este caso concreto, teníamos casi 16.000 casos, ¿no? Patrones. Pero los casos no confiables no llegaban a 1.000. Y eran mucho más, como se podía esperar, los casos confiables, donde el candidato mostraba un historial de comportamiento financiero más o menos aceptable, entonces se le daba lo que solicitaba. En estos casos, se parece un poquito al ejemplo ese que les comenté rápidamente la otra vez del reactor, ¿no? Las situaciones en las que para un conjunto de variables, que en ese caso eran, no sé, antigüedad de la instalación, presión, temperatura, todas esas cosas, los casos en los cuales se había producido después algún riesgo, alguna emergencia, eran poco frecuentes, era mucho más frecuente que no pasara nada. Entonces, eh, los dos conjuntos a discriminar entre sí están desbalanceados. Esto en general es malo porque tiende a un fenómeno de sobreentrenamiento que hace que se produzca un sesgo hacia el conjunto más numeroso, ¿no? Y la red tiende a finalmente responder siempre, en este caso, hacia un sesgo hacia la clase donde se sobreentrenó. Así que bueno, acá lo que hubo que hacer fue, digamos, reducir esta parte del conjunto de entrenamiento, ¿no? Eh, bueno, y después de entrenada con toda esa base de posibles eh, clientes, venía la parte de testearla. Bueno, testearla y después utilizarla, ¿no? Eh, acá, para atrás, acá la salida puede ser una unidad, una sola unidad, ¿no? Que por ejemplo tenga un valor, una activación, digamos, por ejemplo, así una función logística, podría ser, entre 0 y 1, ¿no? Entonces 0 podría ser no confiable y 1 confiable. ¿Dónde está la línea de corte, ¿no? Entre el 0 no confiable y el 1 no confiable? ¿Dónde ponemos la línea de corte para discriminar una clase de otra? A veces lo que se hace en estos casos es poner dos salidas, ¿no? Eh, es muy frecuente, si uno tiene dos clases, o si uno tiene, no sé, 5 clases, bueno, lo que hace es poner 5 salidas y va a haber 5 activaciones diferentes para una determinada entrada, y uno le va a asignar la clase que active, de la unidad de salida que se active preferencialmente, que reciba más activación. Esa es una solución típica. En este caso, claramente, más que de dos clases, se trata de pertenencia o no a una clase. Este, una clase y su negación. Por eso es que en este caso de esta aplicación en particular, lo que pusimos fue una sola unidad, y había que, y esta era la tarea más delicada, determinar el valor de corte, cuánto, 0.4, 0.5. De eso iba a depender la precisión, la eficiencia, la confiabilidad de la respuesta, ¿no? En general lo que se hace en estos casos no es poner una línea de corte y bueno, todos los que están por debajo son no confiables y los que están por arriba son confiables. En general se deja un intervalo de incerteza donde es riesgoso decir, a ver, este tipo
definitivamente no es confiable o definitivamente es confiable. Una franja donde necesita la intervención de un operador humano que, bueno, analice la situación este, particular si no está claramente definida en el sentido de definitivamente no le podemos dar nada o definitivamente este es bárbaro y le damos el crédito que está pidiendo o lo que sea. Eh, Así que ese es acá hay preguntas. A ver. eh, Hugo pregunta si los datos de entrada entran normalizados entre -1. Sí, los datos de entrada, es buena la pregunta porque eh, en general, cuando hay entradas que pueden tener valores en rangos muy diferentes, para uniformizar y evitar que un atributo pese desmedidamente, lo que se hace, si es que uno realmente piensa que todos estos atributos tienen igual peso, entonces en ese caso sí los normalizaría eh, para darles una incidencia, por una cuestión de escala, digamos. Eh, Así que este tipo de aplicaciones está muy trabajado, hay mucho material, muchos papers, y muchos basados en perceptrones multicapa, sin este, sin otro aditamento en cuanto al diseño, ¿no? Bueno, pasemos ahora a un problema de la tercera clase, que sería regresión. Este es un ejemplo que siempre lo pongo, pero no porque ande bien, sino porque permite ver un poquito las dificultades que puede haber, que son típicas de el aprendizaje a base de algoritmos como el perceptrón, como el backward propagation, o algoritmos en general locales, ¿no? Que utilizan información del entorno de un punto donde uno está parado, buscando la solución, ¿no? Buscando minimizar el error. Eh, este ejemplo es así. Uno tiene un robot, un brazo de robot, ¿no? Que sería esto. Eh, es un dispositivo que se parece a un brazo, pero bueno, tiene un montón de juntas. Puede tener una cantidad indefinida de juntas. Esto, por ejemplo, es un, un esquema muy típico, ¿no? De brazo robótico, ¿no? Donde la base es un grado de libertad, esto sería el hombro, otro motorcito, otra articulación que sería el codo, esto sería la muñeca, ¿no? Que gira así, con esta flechita, y acá, que sería la inclinación, ¿no? Y además la muñeca puede girar. O sea, tendríamos en este caso 5 grados de libertad. Es un esquema de este que es uno verdadero, ¿no? Que está, este, el otro día lo encontré, o sea, lo teníamos nosotros, cuando teníamos un lugar en el pabellón 1, en el segundo piso, y después lo usamos durante un tiempo y después yo nunca supe más dónde estaba. Y el otro día, caminando este, por
por el pabellón nuevo, lo veo ahí, ¿no? Entonces le saqué una foto para ponerla acá y además para tenerla, ¿no? Porque me traía un poco de nostalgia, ¿no? Bueno, este es más o menos así, ¿no? Acá tiene una, jun- una base que gira, este sería el hombro, el codo, acá estaría la inclinación de la muñeca, y esto, acá no tiene una pinza, tiene otra cosa, no sé qué terminación, pero es lo mismo, esto gira, ¿no? Así que son 5 grados de libertad. Entonces, ¿cómo se describe cuál sería el vector de estado del sistema? Bueno, como son 5 juntas, se llaman juntas rotacionales. eh, Acá le falta algo, ¿no? Si este ángulo teta es la forma en que se mide la posición angular de cada una de estas juntas, este sería un teta punto, ¿no? Que sería la velocidad a la que se está moviendo esa junta, una velocidad angular, ¿no? Y este sería un teta 2 puntos, que sería la aceleración angular con la que se está moviendo. Así que con 3 por 5, 15 variables de estado, describimos el estado del robot en un momento de su funcionamiento, ¿no? Bueno, si el robot está parado, son todos cero, ¿no? Pero acá tenemos una descripción completa, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema en este caso? Eh, Existen ecuaciones analíticas muy estudiadas, ¿no? Muy perfectamente, nada triviales, ¿no? Pero que vinculan la dinámica, por un lado la dinámica directa, ¿no? La dinámica directa sería un conjunto de 5 voltajes que se traducen en torques a los motores, y eso como entrada, y como salida, dado un punto de posición, digamos, el brazo en una determinada posición. ¿Qué le pasa al brazo cuando uno le aplica esos 5 voltajes? ¿Cómo arranca cada uno de los motores y con qué aceleración? Eh, lo que a uno le interesaría es la inversa, lo que se llama la dinámica inversa, que también tiene sus ecuaciones perfectamente este, desarrolladas. La dinámica inversa sería al revés, es decir, lo tengo en una posición y quiero que arranque eh, con determinadas velocidades y alcance y con determinadas aceleraciones, ¿no? Eh, y eso eh, no es tan trivial, porque esas ecuaciones analíticas rara vez responden a lo que ocurre realmente. ¿Y por qué? Porque estos sistemas tienen obviamente una cantidad de eh, variables que no son modelables, ¿no? Y todas las partes de goma, por ejemplo, son eh, fuentes de ruido. Eh, Basta que haya cambios de humedad de un día para el otro, ya eh, las ecuaciones están sujetas a una cantidad de perturbaciones que las hacen sumamente imprecisas, o el desgaste de las partes. Entonces, ante todo eso, uno quiere un modelo no analítico, por ejemplo, una red neuronal. Entonces uno agarra
ahora sí, en como trabajo ya directamente de campo, y dice, bueno, obtener la dinámica directa es muy fácil. Eh, Empiezo a probar con distintos valores de voltajes, juegos en este caso serían 5 voltajes diferentes en cada ensayo, y me fijo, estaba en esta posición, bueno, le puse estos 5 voltajes, ¿qué hizo? ¿Cómo se movió cada motor? Eh, Porque además no son independientes, obviamente el motor va a moverse distinto si esto pesa, esto también podría hacerlo con un peso acá. Si le pongo un peso, eh, esta pinza agarrando algo, este motor cuando arranque va a arrancar de forma muy distinta que si acá no hubiera ningún peso. Entonces, uno empieza en una situación concreta, eligiendo distintos puntos y fijándose. Elige los distintos voltajes y va confeccionándose una tablita de valores que relaciona esta tablita los voltajes con los ángulos, aceleraciones angulares y, eh, perdón, ángulos, velocidades angulares y aceleraciones angulares. Imaginen que acá hay un puntito y acá hay dos puntitos. Y si uno construye esa tabla, tiene que trabajar bastante manualmente, puede después invertir la tabla y obtener una especie de inversa de un conjunto de entrenamiento que relacione la entrada, que ahora sería la posición, las posiciones angulares, las velocidades que uno quiere, las aceleraciones que uno quiere, y me indique qué voltajes tenía que aplicar. Esa sería la dinámica que nos interesa a nosotros. Saber qué voltaje tengo que aplicar para obtener una determinada respuesta del brazo. Bueno, todo esto teóricamente está muy bonito, pero en la realidad se encuentra con problemas muy difíciles de sobrellevar. En esencia, lo que ocurre es que las funciones que relacionan, eh, funciones reales, ¿no? Que relacionan los voltajes con el estado de, bueno, de posición, velocidad y aceleración, son funciones con muchas singularidades. Para empezar, los brazos, los motores estos no giran 360 grados indefinidamente. Tienen un reach cada uno, eh, que en algunos casos es muy limitado. Por ejemplo, en el de la muñeca puede ir de acá hasta acá, puede ser de 90 grados, por ejemplo, y cuando se encuentra con el tope, ahí la función tiene una discontinuidad que hace que para el perceptrón que uno está intentando eh, enseñar con esto, sea muy difícil modelar esas discontinuidades, ¿no? En conclusión, lo que ocurre es que no es una aplicación muy fácil. No sé si solamente para el perceptrón, en general es una aplicación difícil para cualquier red neuronal y para cualquier algoritmo de machine learning en general, creo que es todo un desafío, ¿no? Pero
les quería mostrar qué limitaciones se pueden encontrar en, en algunos casos, ¿no? Acá, a ver, no. Ok, y les había dicho también que el perceptor multicapa se puede meter incluso con um, familias de aplicaciones que parecen ya haber sido resueltas con otras clases o otros modelos de redes neuronales. Eh, por eso les quería mostrar este ejemplo, series de tiempo. Es decir, en todo lo que hace a series de datos que se desarrollan en el tiempo, eh, eh, muy típicamente, por ejemplo, todo lo que es lenguaje, ¿no? Que es un proceso esencialmente temporal, eh, eh, sea procesamiento de eh, lenguaje escrito, procesamiento de lenguaje, o sea eh, habla, digamos, el lenguaje hablado. eh, a lo largo de los años encontrado que las arquitecturas más adecuadas son arquitecturas de tipo recurrente, redes temporales recurrentes, eh, las cuales se han ido desarrollando y afinando como para encargarse de este tipo de problemas muy específicamente. Pero con un perceptor multicapa algo se puede hacer. Eh, ¿Cómo sería la idea? Bueno, la idea sería transformar el problema temporal eh, en un problema, eh, digamos, plano, quitarle de alguna manera la dimensión temporal o convertir la dimensión temporal en una más. Eh, si uno tiene una sucesión de datos que, que ocurren en el tiempo, por ejemplo, no sé, una, eh, quiere predecir a futuro en una secuencia de palabras cuál va a ser la que va a seguir uno o más unidades de tiempo a futuro. Entonces, si uno tiene una cantidad importante de instancias, de ejemplos, de cuál es la estructura de esa secuencia temporal, uno puede hacer esto, ¿no? Le va enseñando a un perceptrón, acá esta caja está así en blanco o en celeste vacía, porque acá podría ir cualquier estructura, ¿no? Cualquier número de capas o número de unidades por capa que uno necesitara. La idea es que la entrada pueda contener el instante en el cual uno está tomando la observación y una cantidad K de instantes hacia atrás, hacia el pasado, y tratar de que la red pueda asociar ese patrón que ahora ya está desprovisto de su naturaleza temporal, asociar ese patrón con el comportamiento a futuro de la secuencia. En este caso, este predice con una unidad de tiempo a futuro. En general, la capacidad de un perceptor multicapa, por más que acá elijamos la mejor arquitectura, y por más que tengamos una gran cantidad de ejemplos de eh, del proceso del cual muestreamos esto,
bueno, la capacidad del perceptor multicapa es limitada a unas pocas predicciones temporales, unos pocos instantes, T más 1, T más 2, T más 3, etcétera. Porque indudablemente no es una arquitectura, no es la arquitectura más adecuada para este tipo de problemas, ¿no? Por supuesto que este tipo de problema tiene una cantidad de instanciaciones reales. Acá, bueno, puse algunas, ¿no? Todos procesos reales que involucran la evolución de alguna variable o variables a lo largo del tiempo, ¿no? Pero bueno, quería mostrarles que con el perceptor multicapa hasta se pueden improvisar soluciones a problemas que tienen, eh, que han sido encarados desde posteriormente eh, mediante arquitecturas mucho más ad hoc. Eh, bueno, este es un problema, este es el problema que les había comentado de predicción, pero bueno, encontré un paper que lo hace un poquito más detallado, ¿no? Entonces, eh, por eso puse la cita, ¿no? Acá, es ¿no? Eh, no está completa la cita, pero si a alguno le interesa, le digo dónde salió. Pero por lo menos cumplo en que pongo el apellido del primer autor, ¿no? Y el año y el título. Eh, es esto de predecir, esto también tiene mucho interés en todo lo que es cosas agropecuarias, ¿no? Pero en este caso tenemos un desarrollo un poquito más detallado, ¿no? Eh, Estos autores utilizaron acá, bueno, un perceptrón con una cantidad de entradas que creo que son, en este caso, 8, una capa oculta, una única capa oculta, no me acuerdo qué número de neuronas, cantidad de neuronas tenía, y lo que se intenta predecir es la radiación global diaria, que puede ser la que va a haber en el día, o puede ser, por ejemplo, predecir la radiación global de aquí a, o sea, mañana o de aquí a unos días, o semanal. Eso también podría ser posible. Y estos serían los parámetros o las variables de entrada, ¿no? Que son básicamente, digamos, variables bastante razonables, ¿no? La fecha, por, por la importancia que tiene el hecho de que sea en julio o en diciembre, etcétera. Eh, las precipitaciones que hubo en el día o en el día anterior, eh, temperaturas mínima y máxima, humedad, bueno, velocidad máxima, velocidad media, la presión atmosférica. Y, y entonces lo que se hacía, en este caso, se tenía un conjunto de entrenamiento de 365 patrones, porque se había tomado mediciones de estas variables durante un año calendario completo, ¿no? Y registrando cuál había sido la radiación global como variable a predecir. Bueno, entonces el modelo de predicción es más o menos el esperable, ¿no? Dado ahora, después de haber sido entrenada, dado un conjunto de estas variables medido
hoy, yo quiero saber o predecir cuál puede llegar a ser la radiación global eh, mañana. Fíjense, bueno, en general esto se hace para un lugar, para una estación meteorológica ubicada en un cierto lugar. Ahora que lo pienso, también se podría intentar una solución que incluyera acá una variable más que fuera la ubicación, ¿no? Longitud y latitud, por ejemplo. Y bueno, se puede complejizar el problema bastante, ¿no? Eh, en principio este tipo de aplicación se toman todos estos valores en una este, estación meteorológica y se intenta predecir, en este caso la radiación global, para una zona más o menos aledaña a esa estación donde se tomaron estos valores. Bueno, a ver si hay alguna eh, pregunta. Por ahora, no. Bien. ¿Qué más? Bueno, este ejemplo, creo que ya lo mencioné. Sí. Eh, es el asunto del ¿no? Sí, ya se los conté. Eh, este tipo de robotito que tiene una camarita y lo que se quiere es ponerle un, un pequeño chip, ¿no? Acá adentro, preimpreso, que contenga el perceptrón multicapa ya entrenado, eh, su, supeditado a las características de una cierta instalación. O sea, uno tiene un espacio que puede ser una planta industrial donde se mueven algunos de estos bichos, o puede ser una cancha de fútbol robótico, es decir, un lugar donde él y otros como él van a interactuar y uno ya conoce la topología del lugar. Entonces, bueno, es parecido a lo del brazo robótico, pero acá el perceptrón multicapa es efectivo, es una solución perfectamente eficiente. Esto ya les comenté, también se trata de invertir una función. Uno tiene una cámara, se llama calibración de cámara de video porque eh, lo que el robot ve es dos coordenadas, ¿no? Una pantallita donde tiene una coordenada X y una coordenada Y. Lo que está ocurriendo afuera es que tiene delante un objeto, si esta es la línea de visión, eh, tiene un objeto que está por acá a un cierto ángulo y a una cierta distancia. Eh, ¿Cómo se resuelve esa función, esa dependencia, que en principio no es fácilmente describible? Uno podría tratar de describirla en base a eh, propiedades ópticas de la cámara, ¿no? Eh, cada lente va a tener una distorsión, una distancia focal. eh, la idea es no depender de todo ese tipo de análisis que puede llegar a ser muy engorroso, mm, sino directamente hacer
una aproximación no analítica de la relación entre lo que ve eh, el robot a través de la cámara y lo que está ocurriendo en su entorno. Entonces, aquí una red neuronal, trabajada con una caja negra, eh, es perfecta, ¿no? Es muy adecuada. Bueno, esto entonces ya les había comentado, uno dice, bueno, eh, posición determinada, distancia y ángulo con respecto al objeto. La altura, como en general son todos aparatos similares, ven todo a la misma altura, se puede considerar, eh, también se la podría incluir, ¿no? Bueno, en este caso, en esta realización no se lo incluyó, se consideró que todos estaban a la misma altura, entonces, eh, bueno, se la ignoraba, la altura. Entonces, se empiezan a tomar muestras de distancia y ángulo y registrar para esa distancia y ese ángulo cuál fue la, este, el par XY que la cámara registraba. Se muestra con suficiente granularidad esa función, se arma una tabla y después se invierte la tabla. Y se obtiene la función que a uno le interesa. Dada eh, un par de coordenadas X y Y en la cámara, cuál sería eh, la posición real del objeto eh, observado con respecto al robot. En este caso sí, a diferencia del brazo, el protón multicapa es eh, bastante eficiente y después de entrenado, siempre todo sujeto, ¿no? a la topología de una instalación particular, donde estos robots, digamos, si uno los cambia, se los lleva y los pone en otra instalación, hay que simplemente volver a, bueno, simplemente, hay que volver a hacer todo este muestreo y, digamos, recalibrar la cámara para esa. En realidad, no sería necesario recalibrar la cámara eh, completamente, ¿no? Porque para distancias y ángulos iguales, eh, esa relación no va a cambiar. Lo que puede haber cambiado son las dimensiones. Si lo pongo en una instalación que es el doble de ancho y de profundo, por ejemplo, voy a tener que tomar muestras, porque no va a ser lineal. Si duplico acá la distancia, no necesariamente acá las coordenadas se van a duplicar, etc. Si las dimensiones de instalación cambian, evidentemente va a haber que remuestrear o tomar muestras, completar el muestreo. Si lo traslado a una instalación más chica, es posible que simplemente lo que tenga que hacer sea recortar del conjunto de entrenamiento la parte que necesito. Bueno, y después hacer funcionar esto es muy simple. Ustedes vieron que en el algoritmo de backpropagation, la etapa forward es realmente de un costo computacional mínimo, ¿no? Eh, propagar todas las activaciones hacia las capas sucesivas hasta llegar a la última da una entrada, es computacionalmente
es la parte menos costosa, ¿no? Activar la red. Mucho más costoso es la parte backward para aprender la función, pero esa se realizaría una sola vez, se imprimiría un firmware que iría montado aquí adentro y tendríamos un sistema de agentes interactuando entre sí autónomamente, ¿no? Es decir, no habría que supervisarlos desde ningún lado, serían autónomos, por lo menos desde el punto de vista de la visión. Eh, bueno, y a ver, no, y nada, eso es, ahí termina. Eh, es un conjunto de aplicaciones que tomé como ejemplo, por supuesto, es una ínfima parte de lo que se puede hacer con un perceptrón multicapa, pero creo que más o menos recorre un poquito el panorama, ¿no? Da una idea más o menos abarcativa de la variedad de cosas que se pueden hacer. Y les insisto, con el perceptrón multicapa se ajustan los modelos, aún los más sofisticados de redes profundas feed forward, y no solamente las clásicamente supervisadas, como por ejemplo las convolucionales, sino eh, todos los modelos generativos de la familia de las máquinas Boltzmann, las Deep Belief Networks, eh, también tienen una etapa donde para ajustar la salida, hacer el ajuste fino de la salida a la entrada, se termina usando eh, un algoritmo de backpropagation clásico, como el que se le aplica al perceptrón multicapa. O sea, el par perceptrón multicapa y backpropagation es una de las herramientas básicas que, que están presentes de una u otra manera en casi diría toda la historia hasta ahora de las redes neuronales. Bueno, hoy me salió bastante cortita la cosa, no está mal. Acá tenemos una pregunta de Bernardo. La altura de los objetos. Acá, en este caso, se ignoró la altura. Se supuso que, eh, por lo menos para detectarse entre sí, los robots no necesitan saber la altura porque son todos robots iguales. Eh, en general son así, ¿no? No es que hay uno que es chiquitito así. Estos son chiquititos, ¿no? No creo que sean mucho más grandes que el dibujo este. Eh, puede ser una escala 1 a 2, 2 a 1. Pero no es común instalaciones donde haya tipos muy grandotes y otros chiquititos como este. En general los más típicos son estos chiquititos así. Eh, en fútbol de robots, por ejemplo, son así, son chiquititos. Para tareas así en plantas industriales, bueno, supongo que son mucho más grandes, pero son uniformemente más grandes. Pero bueno, llegado el caso, habría que aprender también la variable h, ¿no? Incluirla dentro en vez de ser un vector de dos coordenadas, la entrada sería tres, ¿no? Distancia, ángulo y altura.
ahí, bueno, el perceptrón se las tendría que ver, ¿no? Y la cantidad de ejemplos a desarrollar sería, bueno, una dimensión mayor y la complejidad sería, por supuesto, mayor. Creo que igual estamos hablando de un número de dimensiones muy modesto, ¿no? Para las posibilidades de un perceptor multicapa. Así que me parece que tendría que poder. Eh, de uso de redes neuronales para problemas de matching. ¿Qué sería un problema de matching? Te pregunto así por Sí, vos. sí, sí, dale, dale. Sí, sí. Quizás es un atrevimiento preguntar esto. En mi laburo estamos viendo de utilizar Machine Learning y básicamente el problema que tengo que resolver, que hoy por hoy, bueno, se hace con un algoritmo clásico, no es de predicción de valores ni de clasificación, sino machear, digamos, dos objetos de distintas clases. Y quería saber si había antecedentes de usar redes neuronales para esto, como para machear dos objetos de distintas clases, que no se me ocurre, o sea, usando un perceptrón, cómo se podría hacer. ¿Cómo dos objetos de distintas clases? Especificame un poco más. Eh, no sé, o sea, qué sé yo, alumnos con profesores, por así decirlo, Ajá. que Grupos de están en una base de alumnos. datos, claro. eh, y a ver, O sea, perdón, ¿no? Sería un problema de clasificación. Es que no sé, porque, o sea, si cambia el número de alumnos, cambia el profesor. No, no, lo que no, estoy diciendo es distinguir entre alumnos y profesores. Tenés una lista no, de gente. en realidad sería como decir, tengo un conjunto de objetos de tipo A y un conjunto de objetos de tipo B y tengo ya varios macheos que ya, o sea, de entrenamiento. O sea, Y quiero aprender a es que, decir, este objeto de tipo A va con este objeto de tipo B, ok, A un alumno particular le corresponde un profesor. por ejemplo. Esa es la idea. Claro, y Eh, después quiero aprender a hacer las correspondencias en base a lo que aprendí. pero se parece bastante a un problema de clasificación, ¿no? Claro, Eh, lo que pasa es que el conjunto de el- alumnos y profesores capaz no es fijo. no, a ver, la pregunta sería esta. Sí. ¿Sabés cuáles son las clases? No, Ah, claro, no. ok, primero, esto que vos llamás machear entre objetos. ¿Qué datos tenés sobre los objetos? Por ejemplo, ¿tenés imágenes? No, tengo muchos campos numéricos, string. O sea, Sí, sí, es un problema de asignación o de asociación, como dicen en el chat. Sí. ok. Eso se parece mucho a cojones, ¿no, Enrique? eh, podría ser, no me queda claro eh, cuál es, cuál es el problema. Es decir, asociar un grupo Claro, determinado. asociar objetos de un grupo con objetos de otro grupo, pero que no son fijos, o sea, Se- están en una base de sería más, datos. sería más bien clustering. Sí, puede ser. Cuando, Podría ser un problema de aprendizaje para aprendizaje no supervisado, para algún ah, mapa Mm. que te los agrupe. eh, pero, a ver, la entrada guarda algún tipo de. ¿Se puede establecer algún tipo de distancia? Es decir, en la Supongo que se entrada podría. hay individuos que están más cerca entre sí de alguna manera que otros. Yo creo que se podría, sí.
Otra sí, pregunta. Otra pregunta. ¿Tenés ejemplos ya clasificados? Un montón. Ok, listo. Entonces, bueno, se puede hacer de forma supervisada. Ok. claro, claro. Pero Si hay, lo que a mí me cuesta muchísimo pensar es si la salida del perceptrón es o un escalar o un dato binario, no se me ocurre cómo puedo, con una red neuronal o con un perceptrón multicapa, cómo expresar el resultado del macheo o de la asignación. Si tuviera que hacerlo con una red neuronal, podría hacerlo con otra forma de machine learning, ¿no? Pero Otra pregunta. Dijiste que están usando un algoritmo clásico. ¿Qué algoritmo están sí. usando? No, propietario de la empresa. Pero básicamente ifs, fors y todo eso. Vieja. Inteligencia artificial de la vieja escuela. Claro. mm, O sea, hecha a medida. O sea, sería como un árbol de clasificación, pero hecho a mano. Claro. O Ok. sea, mi idea es capaz un algoritmo de machine learning funciona aún mejor que eso. A ver, déjame ver si estoy entendiendo bien las condiciones del problema. Vos tenés Sí. un montón de datos numéricos. ¿Se pueden reducir a números? Es que son entidades, o sea, son entidades por sí mismas. ¿A qué te No creo que refieres se pueda. con entidades? una pregunta, las entidades esas que serían las entradas, Sí, eh, ¿guardan una relación entre sí mm, donde se pueda establecer alguna topología? Es decir, por ejemplo, vos tenés un grupo de alumnos, entre sí. los alumnos no se puede establecer una topología, salvo que Mm. vos establezcas alumnos que se parecen a otros. Claro, eh, supongo que con sus propiedades, o sea, altura, peso, todo eso, podría decir algún tipo de distancia. Ahí sí, Mm. si hay la posibilidad de establecer alguna relación topológica entre las entradas, Sí, este, ahí pueden llegar a servir eh, los mapas topológicos, tipo la red de cojones. ¿cómo se escribe Pero, eso? Todavía no lo vimos. pero Ok. eso, si llegamos, lo vamos a ver Ah, bueno, y, está bien. y- y podría ser adecuado en un caso así. Claramente el perceptrón multicapa, las redes así de tipo supervisado feed forward, no pescan las relaciones topológicas que pueden existir entre las entradas. Claro, claro. Entonces, bueno, podría servir un mapa de cojones podría llegar a servir, digo, ¿no? Aunque no Bueno, terminó todavía de ver completamente el problema, ¿no? Pues yo me quedé con esta cosa. Vos decís entidades. ¿A qué te referís con entidades? eh, en- En una entradas, base. sí, entradas a una base de datos. Ok, que tienen campos, string, tienen clases. Exactamente, exactamente. Y yo quiero que lo que quiero es asignar, o sea, establecer correspondencias entre entradas de una tabla con entradas de otra tabla totalmente distinta. Y tengo un montón de ejemplos de ya macheos exitosos. Ok, ok. El primer problema es que en algún momento vamos a hablar de esto. Es cómo interpretar datos, o sea, cómo preprocesar los datos para que sea Sí, más fácil, ¿no? Por ejemplo, si vos tenés algo que son categorías, no sé, poner que tenés algo que sean 10 ítems posibles de una categoría. Por ahí tener una entrada que sea un número entero, 1, 2, 3, hasta 10, puede sí, servir, pero por ahí lo que te conviene es tener 10 unidades distintas que estén en 0, 1, dependiendo si pertenece o no a esa categoría. Por ejemplo, un sí, ítem, si es, no sé, provincia en la que vive, no tiene sentido que tenga eh, más de un valor posible, pero por ahí si es, qué sé yo, campos de aplicación, por ahí hay más de un campo, o sea, puede pertenecer a varios conjuntos y eso por ahí te conviene representarlo. Pero bueno, digamos de distintas formas lo podés, de distintas formas, mejores o peores dependiendo del problema,
todo se puede convertir en números. Lo mismo pasa con las clases. Si tenés, no sé, como decíamos, alumnos y profesores, ¿no? Tenés datos sobre personas y querés clasificarlos entre alumnos y personas. Bueno, también Sí. se puede dar el caso de que alguna persona en particular sea profesor en una materia y alumno en otra. Me ha pasado. Entonces, bueno, pero digamos que lo podés reducir a 2 unidades de salida que estén con 0 y 1. Si tenés suficientes ejemplos, podés entrenar el modelo con los ejemplos que tenés y usarlo con los otros que te falta clasificar. Sí, ok. Ok, está bueno. Perdón, ¿puedo no sé, tirar una idea medio a lo bruto? Acote. Sí, por favor. Perdón que hay un poco de ruido acá. No, por cómo describí ese problema, a mí lo que me surgió es medio, si querés, Tinder o Match.com, ¿no? Tenés, qué sé yo, 2 grupos bueno, tipo personas, como lo pensé yo, pero podría ser, y querés ver, no sé, cuáles 2 son compatibles. ¿No? Para claro, el mejor match entre 2 personas. Sí, me gusta el ejemplo. Claro. Entonces, dado eso, lo que a mí se me ocurre, pero es súper a lo bruto porque te multiplica, te eleva al cuadrado la cantidad de ejemplos, ¿no? Pero entre 2 personas cualquiera, vos sabés si son compatibles o no. Entonces, si haces todas las combinaciones entre los 2 grupos, y le asignás una clase 1 si es compatible, 0 si no es compatible. Claro, o puedo dar un coeficiente de compatibilidad y cuanto más alto es, mejor es el match. Claro, sí, también. Lo que pasa es el problema con eso es que digamos, por cada clasificación tenés que clasificar a todos los, digamos, todos contra todos. Sí. Entonces me parece medio a lo bruto. No sé si hay una forma mejor, pero no sé si entendí bien el problema también. Es justo lo que estaba pensando recién, lo que dijiste vos, sí. No, pero está bueno el ejemplo de Tinder, sí. No sé, dígame si tiene algo de sentido lo que dije. Sí, totalmente. Hay otra cosa que se llama modelos híbridos, que tienen... a ver, lo que estábamos diciendo recién, que veo que ahí Ana Carolina también está preguntando con el tema de las relaciones topológicas. La segunda parte de la materia va a ser todo... A ver, ¿puedo hacer una cosa? ¿Puedo cortar la grabación? Porque esto ya no es parte de la clase, son consultas. Sí, cortamos acá, corto la grabación. Y los que vean la grabación en el futuro se van a quedar con la duda de cuál es la respuesta. Bueno, cortamos acá la grabación.